Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras creen que son uno de los dioses más importantes de la mitología griega y se preguntan: ¿quién es Apolo? ¿Cuáles son las características de este dios? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuáles son los elementos y animales asociados? ¿Qué significa Apolo para la mitología y el arte? ¿Y cuáles fueron sus lugares de culto? Así que comencemos por el principio. Apolo es uno de los dioses más importantes de la mitología en la antigua Grecia. De acuerdo con la narración mitológica, era hijo de Zeus y Leto y tenía una hermana melliza, Artemisa, diosa casta de la casa. Pertenecía, por lo tanto, a la segunda generación de dioses griegos y era uno de los 12 que habitaban el monte Olimpo. Era el dios de la música, la poesía y la adivinación, por lo que se lo consideraba un protector de las artes. También encarnaba la moderación, la armonía y el equilibrio, ya que castigaba la soberbia y la desmesura en las acciones. Algunos mitos asocian al dios Apolo con el sol, pero existían otras divinidades solares en la mitología griega. Es probable que en algún momento la religión griega haya fusionado al dios Apolo con Helios, el antiguo dios del sol. Se atribuía a Apolo gran hermosura, era alto, atlético y de largos cabellos negros. Sin embargo, su belleza no impidió que en ocasiones sus deseos amorosos fueran rechazados por ninfas y mortales. Tuvo numerosos amores y procreó hijos mortales, semidioses y dioses. También tuvo relaciones con jóvenes varones. Como sucede con la mayoría de los dioses griegos, casi todos sus amores tuvieron destinos desgraciados. En el siglo V a.C., Apolo fue incluido en la religión romana, en la que se le asimiló al dios romano Febo, aunque también se lo veneró con su forma griega, especialmente a partir del periodo imperial. Esto se debió a que Apolo fue el protector personal de Augusto, el primer emperador del Imperio Romano. Ahora pasemos a hablar de cuáles son las características de Apolo. Era un dios pastoral, asociado a la naturaleza, los bosques y el ganado. Tenía una gran manada de bueyes que, según algunas tradiciones, el dios Hermes le robó. Según estas narraciones, Hermes había inventado la lira y al escuchar su sonido, Apolo le perdonó el robo y le regaló sus bueyes a cambio de este instrumento. Durante el invierno vivía en la tierra de los hiperbóreos, un lugar mítico considerado el fin norte de la tierra. Donde el cielo era siempre azul y el aire puro. Allí sus habitantes le rendían culto de forma permanente. Cuando comenzaba el verano, descendía hasta Delfos, donde estaba su principal santuario. Tenía otra residencia en el Parnaso, lugar de la creación artística donde vivían las musas. En Delfos existía un oráculo desde tiempos anteriores a Apolo. A partir de la llegada del dios, este tomó posesión del santuario del oráculo, donde una pitonisa sentada en un trípode recibía y transmitía predicciones y se convirtió en su protector. Se lo relacionaba con la salud y la medicina. Sus flechas podían tanto ocasionar pestes como sanarlas. Fue padre de Asclepio, el dios de la medicina. También tenemos que destacar que si bien era un dios pacífico, protagonizó hechos violentos. Participó en la gigantomaquia, la guerra de los dioses contra los gigantes, intervino en la guerra de Troya a favor de los troyanos y mató a los cíclopes, que forjaban el rayo de Zeus, en venganza por la muerte de su hijo Asclepio. Por último, destacar que en 2 ocasiones el dios Zeus lo castigó por sus acciones, obligándolo a trabajar para mortales como esclavo. Ahora pasemos a hablar del origen de Apolo. Las narraciones míticas del nacimiento de Apolo mencionan que nació de los amores de Zeus y Leto. Ambos dioses eran hijos de titanes, por lo que pertenecía a la primera generación de dioses olímpicos. Según el mito, Leto recorrió la tierra entera buscando un lugar donde parir a sus hijos, porque nadie le daba refugio a causa del temor de la ira de Hera, la esposa de Zeus. Finalmente, una isla llamada Ortigia o Asteria, la más pequeña de las del archipiélago de las Cícladas, la aceptó, pero la diosa todavía no podía dar a luz porque Hera retenía en el Olimpo a Ilitia, la diosa de los partos. Después de 9 días, la esposa de Zeus permitió a Ilitia que la asistiera y así pudieran nacer primero Artemisa y luego Apolo. En agradecimiento a la isla que había dado refugio a su madre, Apolo la llamó Delos, que significa la brillante. Zeus envió a su hijo, entre otros regalos, un carro tirado por cisnes para que se transportara. Aunque debía dirigirse a Delfos, los cisnes lo llevaron a la tierra de los hiperbóreos, donde permaneció un año. Desde ese momento, ese lugar se convirtió en una de sus residencias. En cuanto a los elementos y animales que se asocian a Apolo, hay que destacar que tenía numerosos elementos y animales. Entre ellos se pueden mencionar la mitra de oro, el trípode,
y la lira. También la planta de laurel, cuyas ramas el dios usaba como corona. Los animales consagrados al dios eran el lobo, la cierva, el delfín, el cisne, el buitre y el cuervo. Ahora pasemos a hablar de Apolo en la mitología, de la cual fue protagonista de un gran número de mitos. Algunos de ellos se relacionan con el movimiento de los astros en su condición de conductor del carro solar, y otros se refieren a metamorfosis y explican el origen de plantas y animales. Entre estos últimos podemos mencionar los siguientes. Enamorado de la ninfa Dafne, que no le correspondía, la persiguió por los bosques hasta que ella, sintiéndose atrapada, le pidió a su padre, el dios río Peneo, que la ayudara a escapar del dios. Peneo entonces la transformó en el árbol de laurel. En su memoria, Apolo comenzó a usar una corona de hojas de este árbol. Y por otro lado tenemos a Jacinto, un joven amado por Apolo, que murió en un accidente provocado por el viento Céfiro, que también lo amaba y estaba celoso. Para que su alma no fuera reclamada por Hades, el dios lo transformó en la planta que lleva ese nombre. Ahora pasemos a hablar de Apolo en el arte. Apolo es una figura muy representada en el arte occidental, no solo en el arte griego, sino que también durante periodos que apreciaron los valores del clasismo, por ejemplo durante el Renacimiento, por sus características de armonía y equilibrio. Los personajes mitológicos fueron durante mucho tiempo una excusa para representar desnudos tanto masculinos como femeninos sin ofender el pudor de la época. La figura de Apolo fue una excusa para exhibir cuerpos masculinos con características de belleza clásica. Finalizando, vamos a destacar algunos lugares de culto. Entre los más importantes del mundo griego fueron Delfos, donde estaba el oráculo más visitado, y la isla de Delos, que era su lugar de nacimiento. Existían santuarios en toda Grecia, en Asia Menor y en las ciudades de la Magna Grecia, la actual Italia. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.